La gracia y paz de Dios y de nuestro Señor sea contigo y con toda tu casa. Bienvenido seas a este tiempo para poder estudiar juntos la palabra del Señor. Amén. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Y continuamos, amén, cada semana estudiando las promesas de Dios. Amén. Dando énfasis a que Dios siempre cumple sus promesas, sean mensajes de levantamiento, sean mensajes de esperanza, sean mensajes donde puedas enfocar tu vista y volver nuevamente, poner tu mirada solamente en Cristo, no en las cosas que están ocurriendo. Todas tienen que cumplirse, pero tener la esperanza de que Dios todavía nos va a dejar ver sus bondades en la tierra de los vivientes. Seguiremos viendo la bondad de Dios, amén, como hijos que somos de nuestro Padre, amén. Verso 3 dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en nosotros, en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, queremos darte las gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar, Señor, tu palabra, de poder estudiarla, Señor. Nos das la libertad de hacerlo, Señor. Y gracias, mi Dios, queremos aprovechar, mi Dios, mientras tú puedas ser hallado, mientras tú puedas ser buscado, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder conocerte más. No nos bastará una vida, Señor, de conocerte a ti, Cristo, y de vivir, Señor amado, toda tu palabra, Señor, en esta tierra. Pero, Señor, cada día queremos poner diligencia, Señor, para hacerlo, mi Dios, porque queremos, Señor, ser de tu agrado, Dios. Y este tiempo permítenos, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, Jesús, para que, Señor amado, mi Dios, no nos desenfoquemos, ni, Señor, perdamos, Señor, mi Dios, galardón, ni perdamos, Señor, el fruto, Señor, de nuestro trabajo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, semana a semana dijimos, estamos estudiando esta serie, amén, las promesas de Dios. Dios siempre cumple sus promesas y Él no retarda su promesa. Él quiere que seamos pacientes, así como Él lo es. Amén. Esa es una virtud del Señor, que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor tiene que usar muchas cosas, aún externamente, quizá lo que pasa a nuestro alrededor, para que también podamos nosotros volver a Él. Amén. No solamente los que todavía no conocen al Señor y oramos por cada uno de ellos, amigos, familiares, vecinos, sino que también nosotros debemos encaminarnos nuevamente, amén, volver a la palabra del Señor, a las sendas antiguas, como así también lo decía el profeta, amén. Entonces, que nuestra mirada solamente esté en el Señor. Habíamos puesto alguna ilustración, amén, que somos ricos porque nuestro Padre, que es rico, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en las regiones celestiales, dice, en Cristo. Pero siendo ricos, actuamos como mendigos, teniendo las promesas de Dios. No actuamos como si fuéramos hijos de Dios. Aquí dice que tantas promesas que el Señor dio, dice que todo eso fue para que podamos ser parte, participemos de la naturaleza divina, es decir, seamos hechos hijos de Dios. Y algo que hoy va a marcar quizá una promesa mucho tu vida y marcó la mía en estos días, es en base a que realmente somos hijos del Señor, amén, y su amor de Dios por cada uno de sus hijos es grande, amén. Dios ama, dice ahí, de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo, amén, envió a su Hijo unigénito, amén. Esa palabra tiene algo muy especial, unigénito, es decir, único en su género, no hay otro como Él, amén. Pero bueno, no vamos a abundar mucho en eso, pero sí para que tengamos la certeza de que no hay nada que nos va a separar del amor de Dios. Y es la promesa que vamos a ver el día de hoy. Entonces, como ricos, muchas veces actuamos como mendigos, nos quejamos. Si ves a una persona que es rica y se queja, no tiene sentido, sino que está administrando mal su fortuna.
Y a veces nosotros, siendo ricos, espiritualmente hablando, administramos, no somos buenos mayordomos y nos andamos quejando y no disfrutamos y no nos gozamos de todas las promesas que el Señor, amén, nos ha dado. Y en Dios y en Cristo son sí y en Él, amén. Entonces, no podemos actuar como alguna vez se escuchaba decir que somos mendigos sentados en bancos de oro, porque no sabemos, dice ahí, que hay oro donde estamos sentados, ni sabemos usar lo que tenemos. Teniendo la medicina, no queremos tomarla. Teniendo la solución, no queremos ir en pos de ello. Amén. Entonces, no perdamos la esperanza, sigamos aferrándonos al Señor. Amén. Mantengámonos, dice, firmes y sin fluctuar, dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, fiel es el que hizo la promesa. Amén. Por eso que nuestro Señor Jesucristo es llamado el fiel y verdadero. Amén. Y Él cumplirá lo que dijo, lo hará y también lo ejecutará. Entonces, veamos esto, por favor, esta promesa tan hermosa que nada puede separarnos del amor de Dios. Y es una promesa que el Señor me llevaba en Isaías. Vamos a este libro del profeta Isaías 43. Isaías 43, 1 y 2. Y que el Señor nos guíe. Amén. Que el Señor nos muestre el propósito, el cumplimiento y también para nuestras vidas cómo el Señor obra en tanto amor para con nosotros. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Está hablando en ese entonces a su siervo elegido, en ese caso a Israel. No temas, porque yo te redimí. Habla de que te compré por precio. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová tu Dios, yo Jehová Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. Amén. Las promesas de Dios ahora en Cristo son para nosotros sí y amén. Las promesas de Dios ahora nosotros ya llegamos a ser participantes ya de la naturaleza divina, y estas promesas se cumplen también en cada uno de nosotros, el cual Dios también nos compró a precio de sangre, nos redimió, pagó el precio, es decir, el rescate, amén, fue ese pariente cercano como lo hizo con Ruth, amén, en ese caso vos, para que pueda redimir y comprar y seamos ahora de su posesión. Por eso cuando dice aquí, dice, yo soy tu formador, no temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Dice, eres mío, somos de Él. Cuando nos compró a precio de sangre, somos de su propiedad. Y cuando pases por las aguas, ahí está la promesa, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Aún esto lo vemos también en los amigos de Daniel en el horno de fuego. Quien estaba ahí y aquel rey veía que alguien danzaba y se movía ahí con los amigos de Daniel, era Cristo mismo, porque Él mismo prometió y dice que ni olor a humo tenían. Aún las pruebas que son temporales también no harán que tú tropieces, que tú también en ti pueda haber un olor a sufrimiento. Si bien hay sufrimiento, pero aún el camino es espacioso, es decir, cuando ensanches, decía el salmista, Dios, cuando ensanches mi corazón, correré por tus caminos, por tus mandamientos. Entonces, aquí quiero que veamos esta promesa, partamos de ahí y vayamos al cumplimiento. Vamos a Romanos 8. Sabemos que esto en Cristo se cumplió a cabalidad cuando por aquel amor sacrificial, amén, aquella muerte vicaria de Cristo en la cruz, pues nos compró, tomó nuestro lugar y ahora somos de Dios. Romanos 8, vamos a ir al verso 28 y quiero que podamos prestar atención acá. Dice la palabra del Señor, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, habla de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Espíritu Santo nos vaya guiando y nos vaya llevando a toda verdad. Quiero ponerte una ilustración. Antes que Cristo Jesús viniera a la tierra, cuando Adán pecó, el padre se le quejaba al hijo, solo es una ilustración, y le decía: Hijo, tú sabes que yo soy santo y que yo no tolero el pecado. Yo los amo a ellos, pero cuando veo pecadores yo los quiero destruir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero por otro lado, los amo y en ese sentido hay un conflicto, le decía el padre al hijo. Quisiera amarlos, pero de espaldas. Acuérdate de Moisés, que solamente vio las espaldas a Dios, porque mi santidad repela el pecado. Y el padre le decía al hijo que no podía verlos. Entonces, cuando Cristo viene a la tierra, amén, Dios hecho hombre, entonces sube al cielo, luego con honores, como dice el Salmo 24, y se sienta a la diestra del Padre. Y le dice: Padre, tengo un regalo que tengo para ti, que te traje de la tierra. El padre le dice: ¿de qué regalo estás hablando? ¿Cuál es el regalo? Y el hijo le dice: estos espejuelos. ¿Qué significa eso? Entonces el hijo le dice: mira, tú me decías que antes no podías verlos. Este lado del espejuelo son mis 33 años de vida sin pecar que viví por ellos. Y este otro lado representa la muerte, mi muerte en la cruz. Estos espejuelos se llaman la justicia de Jesucristo. Yo quiero, le decía el hijo al padre, que los veas a través de mí, de mi vida y muerte. Y el padre entonces toma el regalo y le dice: wow, hijo, son como tú, son perfectos, son santos, justos, buenos. No me los voy a quitar para nada estos espejuelos. Quiero verlos a través de ti. Y esta es una ilustración, porque dice la palabra que no hay nada que nos va a separar del amor de Dios. Y algo que en este tiempo sucede es que por las cosas que ocurren o las circunstancias o las situaciones o problemas o aún enfermedades o aún los sufrimientos hacen que pensemos que Dios se ha olvidado de nosotros. Esta ilustración es para que podamos ver que tenemos y estamos vestidos de la justicia de Cristo. Amén. No podemos tampoco en ningún momento jactarnos por las obras que hacemos o por lo que podamos o no podamos hacer, sino con humildad, ser mansos y humildes como Jesucristo. Amén. Y aún, tal vez entre paréntesis, si ves a Cristo en tu hermano, también podrás verlo bien y tener comunión con tu hermano. No los verías a través de tu carne, sino a través del filtro de Cristo. Amén. Así que en este pasaje quise hacer esta ilustración en el Señor, amén, para que podamos tomar en cuenta que en este pasaje de Romanos 8:28 en adelante está mostrando una relación correcta que tenemos con Dios por medio de Cristo. Por ejemplo, en el verso 30, cuando dice: y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. En la Nueva Traducción Viviente lo dice en este lenguaje sencillo: después de haberlos elegido, Dios los llamó. Está hablando de aquellos que predestinó y aquellos que iban a ser hijos del Señor, del Padre. Dice: Dios llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él.
y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Este pasaje muestra esa relación correcta que tenemos con Dios. Por eso empieza diciendo todas las cosas, amén, ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido, dice ahí, llamados. Y por ejemplo, aquí el bien, en este contexto, no se refiere al bienestar terrenal, sino a la conformidad con Cristo, una relación más estrecha con Dios, una relación correcta con Dios a través de Cristo Jesús. Amén. Y podemos nosotros ahora llevar buenos frutos para el reino. Amén. Y acercarnos a la glorificación final. Aún en medio de la crisis o problemas, nada puede descarrilar a un Dios soberano. Dios permanece fiel. Dios es uno. Aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Entonces los que creen en Cristo, los que han nacido de nuevo, pueden estar seguros de que todas las cosas les ayudan a bien. Y no podemos nosotros entrar en una incredulidad. Por eso que Dios ha estado siempre haciéndoles el bien desde antes de la creación hasta el día que Cristo regrese. Porque como dice Filipenses 1:6, la obra que empezó el Señor en tu vida la completará, la perfeccionará hasta el día de su venida. Es como una analogía de la creación. Todo lo que hace el Señor cada día es perfecto. Dios todo lo hace bien. Todo lo ha hecho bien, como dice el libro de Marcos capítulo 7, y lo aprendíamos. Todo proceso, Dios se complace y dice, le ha agradado al Padre. Y Él dice, es bueno y es en gran manera. Hasta que venga el Señor Jesús, Dios cumplirá su propósito y completará y cumplirá su propósito nuevamente, redundando en tu vida. Amén. Ok, entonces cuando dice ahí, a los que antes conoció, esa palabra en griego es proego, que dice que habla de conocer, es decir, enfatiza la elección especial de su pueblo, de ser parte de Dios, una relación de amor basada en el pacto. Cuando dice ahí saber de antemano, en otras palabras, prever. Por ejemplo, en Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, a los que eligió Dios, también los predestinó. Y esa palabra habla de, en griego, proorisen, es decir, a ser transformados a la imagen de Cristo. Por eso que el propósito de Dios cuando nosotros ya nacemos de nuevo es que seamos formados a la imagen del Hijo, que crezcamos a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ese es el propósito de ir avanzando y de ir creciendo, no un mero conocimiento, sino vivir a Cristo, que Cristo sea formado en nuestras vidas. Pero bueno, también eso es como un paréntesis, amén. Pero Dios quiere formar a su Hijo en nosotros. Luego dice a los que llamó, que esa palabra en griego también es ekalesen, que habla de invitar, llamar por nombre, es decir, ser atraído, llamado eficazmente a la fe, es decir, mediante el Evangelio. Esa es la idea, amén. Entonces los llamados responden al amor de Dios, y a los que llamó también dice los justificó, que en griego también es erikauisen, que habla de hacer o declarar justo, ser declarados justos ante Dios. Y eso te animo a que puedas leer Romanos 3:21 al 31 y Gálatas también 3:24, amén, para que comprendas la relación correcta que tenemos, que tienes con Dios, amén, y somos tratados, amén, como justos, porque Dios Padre nos ve a través de Cristo, a través del Hijo. Amén. Por eso que es el único Jesús el que quitó el pecado del mundo. Amén. Y por eso Jesús le decía al Padre en Hebreos, amén, sacrificio, holocaustos no quisiste, pero me preparaste cuerpo. Eso sí te agradó, Padre, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, como dice el Salmo también 40. Amén. Romanos 5. Quiero que comprendamos esta promesa porque te va a animar, amén, como lo hizo conmigo. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice ahí, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y sigue ahí el texto y te animo a que lo leas. Pero dice ahí, tenemos paz para con Dios. Pues en Romanos 8 habla de que a todos los que justificó, también los glorificó, que en griego es esa palabra edoxasen, que habla de alabar, honrar, es decir, les dio cuerpos de resurrección. Y ahí lo habla de un pretérito presente, continuo, es decir, tal vez pasado, pero es algo que Dios va a hacerlo.
Amén. Glorificó, nos dará el mismo cuerpo de Cristo cuando resucitó aquí en esta tierra. Amén. Y está ahora sentado a la diestra del Padre. Entonces habla del final de los tiempos, ¿no? Y ahí Pablo está hablando de la glorificación como si ya hubiese ocurrido, ¿no? Porque no hay duda que Dios va a perfeccionar, amén, su obra, lo que empezó, Él lo terminará, porque Dios lo que empieza, lo termina, amén. Dios no deja nada a medias, somos nosotros los que nos alejamos, amén. Ok, entonces nuestro estado final es ser como Cristo, amén. Por eso que la salvación es de principio a fin, es una obra maravillosa, ok. Entonces aquí vemos que porque Pablo está usando esta promesa en Romanos 8, porque había oposición, tanto de los incrédulos como de Satanás, pero nunca van a tener éxito. Ninguna arma forjada contra tu vida, contra mi vida prosperará. Ninguna boca ni lengua mentirosa prosperará. Amén, porque es algo que debes tomar en cuenta, que no hay nada que te va a separar del amor de Dios. Amén, Dios es por nosotros. Y por eso el texto lo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso que Satanás, sus adversarios o incluso la propia conciencia de los cristianos puede lanzar acusaciones contra los escogidos de Dios. Por eso que también, empezando el libro de Romanos 8, que es interesante que lo leas desde el verso 6, hablando también de lo acerca del pecado, tomando la analogía también del matrimonio para que podamos entender que es el pecado que mora en nosotros, pero podemos vivir en el Espíritu. Amén. ¿Quién nos libra de este cuerpo? Solo Jesucristo. Y cuando dice capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, dice ahí, al Espíritu. Por eso no hay condenación, ni nuestra conciencia de los cristianos puede lanzar acusaciones contra los escogidos de Dios, para los que han nacido de nuevo. Para los que han creído en Cristo, nunca van a ser hallados culpables, porque Dios los declara justos ante todo el mundo en el tribunal divino. Mira, imagínate, el único que con toda razón podría acusar, ya que en último análisis, el pecado es lo que también ofende a nuestro Dios. Y aquel que nos podía acusar, es decir, es aquel que nos declara justos ante los creyentes. ¿Hay alguien que te acusó? Le decía el Señor Jesús a aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de pecado. ¿Qué le dijo? ¿Alguno te acusa? Ni yo. Vete y no peques más. Imagínate, aquel que podía hacerlo, por su sangre nos compró, nos redimió, ahora somos suyos. Y ahora Dios nos ve a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el único ahora nos declara justos. Amén. Y vemos hoy en este tiempo que a veces por las conciencias, aún por el peso del pecado, por eso que nos impide correr, avanzar, dice el autor de Hebreos, ¿no? Despojémonos de todo peso que nos asedia, todo pecado que nos hace tropezar, dice. Y a veces la conciencia es tal del cristiano que llega a apartarse. Y aquel que no ha nacido de nuevo tiene una conciencia de culpabilidad y por eso se aparta. Porque hoy vemos que muchos retroceden. Cuando dice Hebreos 10:39 que no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso que los cristianos nunca serán condenados, nunca. Por eso el verso 34 lo aclara bien. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, va abogando por nosotros. Hijitos, abogados tienen para con el Padre, que si alguno hubiese pecado, dice ahí, confiese su pecado y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Primer libro de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8 en adelante. Amén. Entonces, los cristianos nunca vamos a ser condenados. ¿Por qué? Nunca vamos a ser condenados como cristianos, mejor dicho, ¿no? ¿Por qué? Uno, porque Cristo murió por ellos. Amén. Y pagó el castigo por sus pecados, el justo por los injustos. No hubo pecado en Jesús, pero dice, se hizo pecado por amor a nosotros. Resucitó demostrando que su muerte es eficaz. Y está ahora sentado triunfalmente a la diestra de Dios Padre. Intercede por su pueblo en virtud de su sangre derramada. Interceder habla de una implicación de mediación eficaz.
porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, nadie más. No se puede dar sacrificios a Dios que no sean a través de Jesucristo. Mira, en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Por eso en el verso 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién nos va a separar? Ahí Pablo está enumerando 7 cosas que quizás algunos pensaban que podrían separarlos del amor de Cristo en ese entonces. Pero el apóstol está ahí hablando que nada puede hacerlo, nada nos puede separar. Y esas está enumerado ahí: tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. En ese entonces pensaban, porque date cuenta, si nos vamos a ese contexto y cómo está siendo escrito y a quién lo está escribiendo, pues ahí la persecución era terrible, más que en estos tiempos, ¿no? Entonces, ahí en el verso 36 habla, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Es decir, las dificultades ahí enumeradas afectan muchas veces a los cristianos. No estamos exentos de sufrir o incluso ser muertos. Es decir, aún por Cristo, dar la vida. No estamos exentos de esos sufrimientos. Pero dice el verso 37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes dice ahí, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, aún Dios hace y permite cosas, o incluso el sufrimiento y la muerte, la pérdida a veces de un ser querido. Pero todo eso es para que Cristo sea formado en nuestras vidas, porque nos ama. Y todo ayuda para bien, para los que son, amén, hijos de Dios, para los que lo aman, los que conforme a su propósito son llamados. Por eso que nada podrá jamás separar al pueblo de Dios de su amor, amén, en Cristo. Tito 3:4-8 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Por eso también ahí en esta versión dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Eso significa, les cortó el cuerpo de carne. Eso era la circuncisión, y eso habla de la señal del pacto. Por eso Romanos 2 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, dice ahí, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Toda alabanza viene de Dios, no de los hombres. Nadie se puede alabar ni jactar. Filipenses 3, por eso Jeremías 9 dice, no, si alguien se quiere jactar, pues que se jacte en conocerme y entenderme. Y eso es solamente cuando el Señor hace su obra de nacimiento en nosotros. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Los que en espíritu, dice, servimos a Dios. Por eso no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ahora, compara este pasaje de Romanos 8 con el que leímos de Isaías, como un punto de partida para esa promesa. Y quiero que ahora aboguemos mar adentro, y con esto voy a ir culminando, pero notemos el amor profundo de Dios. Tanto en un pacto hay dos relaciones, tanto de uno como del otro. El Señor cumple su parte,
No te estoy hablando de salvación por obras, te estoy hablando de una relación de amor, de corresponder al amor del esposo. Por eso quiero leerte Cantares 8, 6, 7, para que entendamos la profundidad del amor. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El Señor ya lo hizo todo y no hay nada, ni espada, ni las adversidades, ni muertes, ni sufrimientos, no hay nada que nos va a separar del amor de Dios. Está garantizado. Pablo por eso decía, yo ya quiero estar ahora presente en el Señor. Ahorita estoy ausente, pero presente en el Señor. Es decir, él ya quería estar con él. ¿Por qué? Porque creía en esas promesas de Dios. Que esas promesas de Dios no va a influenciar nada, no va a alterar nada del amor de Dios para con nosotros en Cristo. Cantares 8, 6, 7 dice, ponme como un sello. Acuérdate cuando Isaías decía, ¿verdad? Ni las aguas te anegarán, ni el fuego te quemará. Y aquí dice, aquí habla la esposa de Cantares, ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Las muchas aguas. Habla aguas también en Apocalipsis llega a ser también aquellos pruebas, tribulaciones. Nada podrá apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto, dice ahí, lo menospreciarían. Mira, la imagen de muchas aguas que no podrán apagar el amor. Eso continúa también ahí en el versículo 6. Ponme como un sello, dice ahí. Y habla del amor como un fuego, pero también se muestra una figura de ríos que son incapaces de ahogar el amor o anegarlo. Por eso que Dios, por medio del profeta Isaías, daba esa palabra a su pueblo, que ahora en Cristo también nosotros la recibimos. Creador tuyo soy, oh Jacob, pon tu nombre ahí, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El sello que está aquí hablando, el libro de Cantares, marcaba lo que pertenecía exclusivamente al rey. El sello sobre el corazón era un recordatorio para ambos de que sus amores debían ser solamente para ellos. El amor de Dios es únicamente para los suyos. El Señor conoce los que son suyos y apártese de iniquidad todo el que confiesa el nombre de Cristo, dice la palabra del Señor. Por eso hay que solamente sus amores debían ser para ellos. Y el sello sobre el brazo señalaba que estas personas que se amaban estaban vedadas, dice, para los demás. Estaban vetadas para los demás. Solamente el amor exclusivamente era para ambos. Te estoy hablando en ese contexto también analógico de Cantares, para que comprendamos en lo espiritual también nuestra relación con el Señor como esposo y nosotros, la iglesia, como esposa. Por eso que aquí la sulamita de Cantares no quería que esa marca se rompiera, porque entendía la profunda virtud del amor. Por eso que lo describe, si notas ahí, con una gran intensidad. Por eso que Dios nos está animando por medio de estos pasajes, que Él nos compró a gran precio de sangre, nos puso nombre, mío eres tú, dice el Señor. Y nuestras vidas, dice Colosenses, lo hemos leído, están escondidas con Cristo en Dios. Por eso que no hay nada quien nos pueda arrebatar de su mano, como lo dijo el Señor Jesús también en el libro de Juan. Por eso que su amor es tan fuerte que está con nosotros. Cuando pasemos por toda tempestad, de Él nos sostendrá, dice ahí, con la diestra de su poder, como lo hizo con Pedro. Cuando pasemos por el fuego de la prueba no nos quemaremos, porque así como el Señor estuvo con los amigos de Daniel dentro del horno de fuego, danzando literalmente es la interpretación o el significado, ¿sí? Es decir, que la llama no arderá en nosotros, sino que habrá sumo gozo cuando pasemos por diversas pruebas. Por eso el apóstol Pedro dice que haya gozo cuando pasemos diversas pruebas. Pero el gozo a veces se pierde porque estamos dudando de las promesas de Dios, del amor de Dios, cuando no hay nada que nos pueda separar de su amor y puede haber un gozo continuo, puede haber un jubileo continuo, amén, de saber que Dios ama y nos amó a través de Cristo, amén. Por eso que las pruebas no pueden ahogar el amor de Dios para con nosotros. Y ahora nos corresponde, por eso te decía, ese pacto de dos, de nosotros, ¿cómo respondemos al amor de Dios? ¿Será que las circunstancias que están a nuestro alrededor, lo que está sucediendo en la familia, hace que nos estemos olvidando de nuestro Señor, de su amor tan grande, que con gran amor eterno te ha amado y ahora te estás olvidando de Él por todo lo que está ocurriendo?
Absolutamente nada, dice ahí el capítulo 8 de Romanos. Nada nos va a separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Absolutamente nada. El Señor Jesús acampa alrededor nuestro. Amén. Y nos defiende porque tememos al Señor, como dice también el Salmo. Amén. Por eso nosotros debemos entender el amor de Cristo. Por eso aquí la esposa de Cantares hace mención que si alguien ofreciera todas sus riquezas a cambio del amor, burlas tan solamente recibirían. En otras palabras, ganarían desprecio. Es decir, pedir amor como si pudiera obtenerse con alguna suma de dinero. Es decir, eso degrada, ¿no?, ese sentimiento. El verdadero amor solo puede darse como un regalo. Por eso que Dios, por gracia, nos dio el regalo de la salvación, su sello, las arras de nuestra herencia, es decir, su espíritu, que ahora está con nosotros, amén, en nosotros. Pero dudamos, como aquel Simón el mago, que pensaba que con dinero se obtenía el don del Espíritu Santo. Todos los despreciarían porque no se compra el amor. El amor es un regalo, se da. Amén. Y Dios así lo hizo en Cristo. Creemos entonces muchas veces a nuestra manera y métodos. Y a veces que queremos nosotros sentir el amor de Dios y queremos obtenerlo con nuestras fuerzas. Amén. Cuando ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si estamos queriendo nosotros sentir el amor de Dios con nuestra forma de proceder no bíblica, es decir, estamos fallando al blanco, como Efraín, es decir, cuando Dios le llamaba, ¿verdad?, a Israel, Efraín, un arco engañoso, es decir, teniendo una apariencia, no apuntando al blanco, no apuntando a Cristo, no aferrándonos al amor del Señor. Por eso que Dios en Cristo nos muestra y derrama su amor, y nosotros debemos entender ese grande amor que el Señor ha dado. Amén. Nada ni nadie nos puede arrebatar de las manos de nuestro Padre. Vivimos en tiempos peligrosos, claro que sí, tiempos angustiosos, aún sobre todo que el enemigo está buscando a quien devorar. Pero ¿estás velando? Amén. Estamos cerca del corazón de Dios, así como Juan estaba acostado en el pecho del Maestro. Amén. Aunque el enemigo quiera ahí atentar vidas y disfrazándose de ángel de luz, no podrá alcanzar sus objetivos, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Somos más que vencedores. Amén. Y no somos víctimas. No debemos vivir con miedo a la enfermedad, miedo a la muerte, miedo a la vida, lo que me digan o lo que me hagan. Necesitamos paz de nuestro Señor y esa seguridad que solo lo encontramos en Cristo. Amén. Por eso nuestra confianza solamente tiene que estar en Jesús. Amén. Porque Él está como poderoso gigante. Amén. Haciendo, amén, y obrando a favor de sus hijos. Amén. Guardándonos de noche y de día. Por eso que el Señor traiga consuelo, ánimo, amén, en toda circunstancia que tú puedas estar pasando. ¿En quién encontramos paz? Amén. Nada nos podrá separar del amor de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos conoció, ya nos predestinó, ya desde antes de la fundación del mundo nos llamó, nos justificó, nos hizo sus hijos. No rehusó dar a su Hijo, lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mira todo lo que el Señor nos va a dar en Cristo y aún somos bendecidos en las regiones celestiales en Cristo. Amén. Entonces, podamos nosotros guardar este mensaje en nuestro corazón, que todo obra para bien para los que aman a Dios y que nada, di conmigo, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es bueno y sí, para siempre es su misericordia, que nada te pueda hacer tambalear. Como dice también la palabra del Señor, pone el Señor en el Espíritu. Amén. Que aunque la tierra sea removida, yo no temeré. Amén. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Amén. Pon tu confianza, pon tu esperanza solamente en Jesús. Pon tus ojos, pongamos nuestros ojos solo en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Aunque seamos contados como ovejas de matadero, aunque haya sufrimientos, aunque haya persecución, haya muerte, haya espada,
haya tribulación, dice ahí, somos más que vencedores. Por eso estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, dice, ni principados, es decir, ni demonios, ni potestades, ni lo que venga, ni lo presente, ni lo que estoy pasando, ni lo que pueda pasar de aquí más adelante, o lo que pueda ocurrir, ni lo alto, ni lo profundo, no hay nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Trae esa convicción en nuestro espíritu, en nuestro corazón, Señor amado, de tener la certeza y la seguridad, Dios, que no hay nada, Señor, que nos va a poder separar de tu amor, Dios, que es en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor amado, a vivir confiados, Dios, que a pesar de que hayan situaciones o procesos, Dios amado, pero en medio de la creación nos enseñas analógicamente, Dios amado, que tú cumples, Señor, en medio de esos procesos, Dios, algo, Señor, mi Dios, que quieres crear en nosotros, Dios. Por eso, Señor amado, que la obra que empezaste serás fiel en perfeccionarlo, Dios, y no hay nada que nos va a separar de tu amor. Como tú, Jesús, les decías, no teman a los que matan el cuerpo, porque después nada más, ninguna otra cosa pueden hacer. Por eso que ya nos compraste por precio, Señor amado, y eso es seguridad, mi Dios, porque ahora estaremos contigo, Señor, cuando partamos, Señor, de esta tierra, o cuando te esperemos, Señor amado, y tú desciendas en las nubes, y Señor, juntos con los que traigas del cielo, que ya han muerto en ti, Señor amado, pues nos encontraremos en las nubes, Dios, con cuerpos glorificados. A un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y estaremos contigo para siempre. No hay nada que nos va a separar de tu amor, mi Dios. Ni el enemigo puede acusarnos, Dios. Que en este tiempo yo te pido por cada uno de tus hijos, Dios, que tal vez hay acusaciones en su conciencia o en todo lo que hayan hecho, mi Dios amado. Hay perdón, hay restauración y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.